Los jardines botánicos son instituciones públicas que tienen como función el conocimiento, la investigación, la conservación y la difusión y divulgación del mundo de las plantas. Aunque a lo largo de sus más de 500 años de historia han ido variando sus funciones y su modelo de compromiso con el entorno social, adaptándose a diferentes culturas, capítulos de la historia, marco socioeconómico e incluso a las diferentes exigencias de sus patrocinadores, pues una síntesis histórica de las principales características que tienen los jardines botánicos queda reflejada en los contenidos que albergan, que incluyen las siguientes cosas: colecciones de plantas vivas, ordinarias con criterios científicos en razón de su parentesco, que serían las colecciones sistemáticas, colecciones de plantas agrupadas con criterios ecológicos, como pueden ser bozales, turberas, bosques de diferentes tipos, colecciones ornamentales, incluyendo jardines de estilo, invernaderos, fuentes, estanques, edificios singulares, etc. Colecciones documentales como herbarios, bibliotecas de tipo botánico, laboratorios para investigación botánica, instalaciones para conservación vegetal como bancos de germoplasma o de cultivo in vitro, y instalaciones también para educación ambiental como salas de operaciones, laboratorios. Aquí tenemos una muestra de los jardines botánicos españoles y bueno, pues algunas de las cosas que acabo de comentar, como invernaderos, oráculos, colecciones sistemáticas, estanques y demás. Un breve recorrido histórico nos permitirá ver cuál ha sido la evolución de sus funciones a lo largo del tiempo. Los primeros jardines botánicos que se establecieron en Europa en los siglos XVI y XVII, como el Jardín Botánico de Padua, de Pisa o de Florencia en Italia, el de Montpellier y el de París en Francia, el de Berlín, el de Zúrich en Suiza o el de Ámsterdam en Holanda, pues estos jardines eran fundaciones de carácter médico dedicadas al reconocimiento de las plantas medicinales y a procurar fármacos y ejemplares vivos para los estudiantes de medicina. Son los que se conocen como los jardines medicinales de simples, que tuvieron su precedente a mediados del siglo XV en los terrenos que dedicó al cultivo de plantas medicinales el Papa Nicolás V. Y anteriormente incluso pues, los jardines medievales de simples del emperador Carlos. Estos jardines pues, empezaron estudiando las plantas medicinales que se conocían por las obras de Dioscórides. Luego ampliaron su estudio a otro tipo de plantas medicinales y a medida que iban creciendo pues, empezaron a estudiar todo tipo de plantas. Luego, en los siglos XVIII y XIX, pues tuvieron mucho auge los jardines botánicos tropicales como herramienta de expansión colonial, que tenían por finalidad la introducción y aclimatación en diversos países por sus colonias de plantas útiles procedentes de otros lugares. Así, por ejemplo, el Reino Unido creó los jardines botánicos de Calcuta y de Bombay en la India, de Singapur en Malasia, con la finalidad de que fueran centros de introducción y propagación de germoplasma de algunas plantas cultivadas, como el café, el té, el cacao, la palmera alquilera, el árbol del caucho y el árbol de la quina. Y en España, pues Carlos III creó el jardín de aclimatación de la Orotava en Tenerife con una finalidad parecida, de introducción y aclimatación de plantas. Bueno, pues estos jardines tuvieron mucho éxito y el auge que tuvieron pues fue también un poco la causa de su declive, porque a la sombra de los jardines surgieron departamentos específicos de agricultura o institutos para investigación en temas agrícolas que empezaron a llevarse más presupuesto y entonces los jardines entraron en declive.
Pero, independientemente de ello, pues estos jardines fueron responsables de la introducción y la transferencia de germoplasma entre unas partes y otras del mundo, y de alguna manera sentaron las bases para modelos agrícolas que persisten en la actualidad. En los países con climas templados, en Europa y Norteamérica, el mayor auge de los jardines botánicos fue en los siglos XVIII, XIX y XX. Y en los países que tenían mayor nivel de desarrollo, pues el principal papel de los jardines botánicos era el estudio científico de la diversidad vegetal en sí mismo, desde el punto de vista de la botánica sistemática, con la cual se pretendía completar la clasificación de las plantas. Entonces, bueno, pues a medida que se fueron aumentando sus colecciones, el foco de su investigación se fue desplazando desde las colecciones de plantas vivas hacia los estudios taxonómicos que se hacían en los herbarios, y bueno, pues estos herbarios iban tomando fuerza y estaban provistos de miles de pliegos de plantas secas, convenientemente etiquetadas y documentadas, plantas que se recogían en las expediciones científicas. En España, por ejemplo, en el último cuarto del siglo XVIII, Carlos III financió muchas expediciones a América Central y América del Sur, con una expedición a Nueva Granada, que es la actual Colombia, la zona de Nuevo México, o sea, de Nueva España, el actual México, a Perú, Chile, y entonces, bueno, pues con estas expediciones se reunió un muestrario muy amplio de toda la flora americana. Entonces, en muchos de estos jardines, con el paso del tiempo y con el dominio de la ciencia botánica por la taxonomía, el término jardín botánico... ¿Podemos decir lo que es la taxonomía? La taxonomía es la ciencia, una parte de la botánica que se dedica a agrupar las plantas en categorías más o menos homogéneas, pueden ser familias, géneros, especies, y darles el nombre, poner las plantas en grupos parecidos y asignarles un nombre. Entonces, a medida que se fue desarrollando la taxonomía, el término jardín botánico vino a ser más identificado pues, con el herbario, con la biblioteca, con los laboratorios, y en general con el programa de investigación científica que se desarrollaba en los jardines, que con las colecciones de plantas vivas, que bueno, pues a menudo con esas colecciones de plantas vivas se trabajaba poco y se investigaba poco. Un ejemplo de ello es lo que pasó en el Jardín Botánico de Madrid. Este jardín botánico pues, tiene un herbario de renombre internacional con 1 millón de pliegos de plantas, y dentro de ese herbario pues, está el herbario de Ruiz y Pavón, que fue el herbario que se preparó cuando se hizo la expedición a Chile y Perú, y que tiene unos 10.000 pliegos. Está el herbario de la expedición de Celestino Mutis, en Colombia, Venezuela y Ecuador, con unos 20.000 pliegos, y está el herbario de la expedición de Alejandro Malespina, con unos 12.000 pliegos, de Uruguay, Argentina, toda la costa pacífica de América del Norte, y luego Filipinas e incluso zonas de Nueva Zelanda también. Y bueno, pues el herbario del Jardín Botánico ha sido el soporte para la elaboración de la flora ibérica que se acaba de publicar ahora, y que tiene 21 volúmenes, y que es una obra que ha permitido pasar de las 5.250 especies reconocidas para la península ibérica en la flora europea a 6.120. Es decir, en varios cientos se ha aumentado el número de especies gracias a la existencia del herbario. Para poder determinar bien, hace falta el pliego, no hace falta una foto y demás, las aplicaciones esas que hay ahora valen pues, a nivel de género o plantas muy conocidas, pero para diferenciar especies muy próximas o subespecies y demás, tiene que estar el pliego delante. Entonces, bueno, pues el herbario ha sido la base para poder hacer la flora ibérica. Tiene también una revista muy importante, que es el Jardín Botánico. En fin, es un jardín que se puede poner como ejemplo de ese bloque de jardines
en los cuales su programa de investigación científica está un poco alejado del programa por medio del cual se crearon las colecciones vivas de plantas. Y ese programa científico, pues digamos que tiene más... Entonces, bueno, pues para ese tipo de jardines botánicos, que son la mayoría de los que hay en Europa, en los cuales, digamos, la política de investigación está muy alejada de la política con la cual se crearon sus colecciones de plantas vivas, el profesor Vernon Haywitz habla de una crisis de identidad en esos jardines botánicos que se ha solucionado mediante, muchos de ellos, la dedicación a la conservación, es decir, la priorización de la conservación como uno de sus objetivos fundamentales. Y eso, sobre todo, se produjo a partir de la década de los 80 del siglo pasado. Bueno, pues con anterioridad los jardines botánicos también habían hecho cosas de conservación y de hecho, bueno, pues aquí en esta diapositiva vemos 4 o 5 especies, Cestolato bovi, Sophora toromiro, Melaleuca gramínea, Polysinotia minoricensis, que son plantas que estaban o que están extinguidas en la naturaleza y que se conservan gracias a su cultivo en jardines botánicos. Sin embargo, bueno, pues la conservación hasta el año 1980 pues no era un objetivo básico de los jardines botánicos. Entonces hubo 2 acontecimientos internacionales que digamos que supusieron un cambio de rumbo, uno de ellos fue la elaboración de la Estrategia Mundial para la Conservación, que fue un documento que se elaboró en el año 1980, promovido por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Participaron también el Fondo Mundial para la Vida Salvaje y otros organismos internacionales como la FAO y la UNESCO. Y este documento, el objetivo principal era preservar la diversidad genética de los organismos vivos y asegurar la utilización sostenible de las especies y de los ecosistemas. Entonces, bueno, pues la propia Unión Internacional, unos años después, en el año 84, elaboró su propio programa de conservación de plantas y en el año 1985 promovió una conferencia internacional en Gran Canaria, en el Jardín Botánico de Clavijo, y en esa conferencia pues, acudieron 175 botánicos de 49 países diferentes y ahí elaboraron lo que se llama la Estrategia de Conservación en Jardines Botánicos. Y en esa estrategia de conservación en jardines botánicos se fijaron una serie de objetivos. Promover el uso de los jardines para desarrollar una concienciación pública sobre la necesidad de conservar las plantas. El objetivo 2, coordinar a los jardines con la red de conservación ex situ para plantas amenazadas, mediante la instalación de bancos de semillas. Es la primera vez que se habla de bancos de semillas en los jardines. Tener bajo cultivo tantas especies amenazadas como fuera posible, como un seguro contra su pérdida en la naturaleza. Y cuarto, propagar y cultivar plantas amenazadas para destinarlas al reforzamiento de poblaciones naturales o para la reintroducción en su hábitat natural, es decir, para conservación in situ. El otro acontecimiento fue el convenio sobre la diversidad biológica que se hizo en el año 1992 en Río de Janeiro y en el que participaron la mayor parte de los países del mundo. Entonces, bueno, pues a raíz de este convenio se elaboraron muchos programas específicos y en lo que se refiere a la diversidad vegetal se publicó la Estrategia Mundial de Conservación de Plantas, que se aprobó en el año 2002 en una conferencia que tuvo lugar en La Haya y que luego se modificó, se amplió esa estrategia mundial en el año 2010 en una conferencia internacional que tuvo lugar en Nagoya, en Japón. Entonces, en la conferencia de Nagoya se ampliaron hasta 16 las metas a lograr y la meta número 8 en concreto dice que el 75% de las especies vegetales amenazadas a nivel mundial tienen que estar conservadas in situ, preferentemente en sus países de origen. Y que además el 20% de ellas
deben ser objeto de planes de recuperación y protección. Entonces, bueno, pues esta meta de la Estrategia Mundial de Conservación de Plantas también ha sido pues, un impulso, un acicate para desarrollar los bancos de semillas en los jardines botánicos. Hay muchos jardines botánicos que tienen banco de semillas ahora, y el más importante de todos ellos es el banco de semillas del Milenio, que está en el Jardín Botánico de Kew, en Londres, y bueno, pues es un banco que tiene unas 90.000 muestras de semillas, pertenecientes a 46.000 especies distintas, que se han recolectado en 190 países por todo el mundo, y bueno, pues pretende llegar al 25% de la flora paleobotánica mundial, es decir, unas 60.000 especies en los próximos años. Es un banco que recientemente ha recibido un premio, que ha salido en el telediario, el premio de la fundación del Banco Bilbao Vizcaya, la conservación de la biodiversidad, se nombra al banco por la importancia que tiene en el tema de conservación de sitios. Bueno, anteriormente pues he hablado de conservación, mencionar conservación in situ y ex situ. La conservación in situ es la que se hace en el hábitat de las plantas, por ejemplo, en un parque natural, o en un parque nacional, o en una reserva. Y conservación ex situ, pues es una colección viva de plantas, un jardín botánico o un banco de semillas. Obviamente se debe priorizar, y todo el mundo reconoce que tiene más importancia la conservación in situ. ¿Por qué? Pues porque al conservar el hábitat natural de un organismo se están protegiendo todos los componentes y todas las funcionalidades del ecosistema. También porque no es necesario conocer los requerimientos ecológicos de los organismos a conservar, no hace falta conocer las características ecológicas de todos los organismos. Y también porque el proceso evolutivo sigue su curso. Las plantas siguen expuestas a los mecanismos de la selección natural y siguen evolucionando. En cambio, la conservación ex situ pues tiene algunas pegas, que es generalmente solamente se conserva una muestra de la variabilidad intraespecífica, y luego además se frena el proceso evolutivo, pues que los organismos fuera de su medio pues dejan de estar expuestos a las fuerzas de la selección natural. Entonces, bueno, pues parece lógico que se priorice la conservación in situ sobre la conservación ex situ. De todas maneras, ambas estrategias no son excluyentes, sino en la actualidad se considera que son técnicas complementarias. Porque, por ejemplo, cuando un organismo, la presencia de un organismo se vuelve muy escasa en el medio natural, pues el tener una reserva genética en un banco de semillas pues puede permitir la reintroducción en un momento determinado o el fortalecimiento de las poblaciones. Por lo tanto, pues, la conservación ex situ también es importante. Bueno, entonces, como consecuencia de lo que he comentado anteriormente, se considera que una de las formas más importantes que tienen los jardines botánicos para contribuir a la conservación de la biodiversidad es mediante la creación en sus instalaciones de bancos de semillas, de especies silvestres, semillas de tipo ortodoxo. ¿Qué son las semillas de tipo ortodoxo? Bueno, pues son aquellas semillas que admiten su desecación hasta niveles de humedad comprendidos entre un 2 y un 5%. Normalmente cuando la planta dispersa las semillas tienen un 8 o un 10%. Entonces, admiten la desecación y admiten también la conservación a temperatura baja, menos 20, menos 10, menos 15. Por contra, las semillas de tipo recalcitrante no toleran la desecación por debajo de niveles de humedad relativamente altos. Son semillas que probablemente tienen entre un 20 y un 30% de humedad, y cuando se quitan unos porcentajes de humedad, pues las semillas se mueren. Y tampoco admiten la conservación a temperaturas de congelación. Por suerte, la mayoría de las especies de la flora fanerogámica mundial pues tienen semillas de tipo ortodoxo. Un 70 o un 80% son semillas de tipo ortodoxo. Son semillas recalcitrantes, pues muchas especies tropicales y algunas especies arbóreas de zonas templadas, pues como castaños, los robles, los nogales, los avellanos, todas esas son semillas recalcitrantes.
Bueno, entonces, los principios en los que se basa la desecación, la conservación de semillas de tipo ortodoxo vienen un poco reflejados en lo que se conocen las reglas de Fahrenheit, que viene a decir que por cada 5 grados centígrados que disminuye la temperatura de conservación, pues se duplica la vida de la semilla. Y por cada unidad porcentual que disminuye la humedad, también se duplica la vida de la semilla, con lo cual, conservando baja temperatura y un 5% de humedad, pues si por ejemplo una especie que vive 10 años en condiciones normales, si en vez de integrado la conservamos a -5, multiplicamos por 2 elevado a 5. Y si en vez de con un 10% de humedad, la ponemos con un 5% de humedad, multiplicamos también por 2 elevado a 5. Es decir, 10 por 32 por 32, nos iríamos a varios miles de años. Aunque en la práctica, bueno, pues aunque los resultados no fueran tan espectaculares, lo que sí parece de alguna manera conseguirse es que pueden vivir las semillas varios siglos. De hecho, algunos hallazgos que se han hecho en la naturaleza vienen a avalar la validez de la regla de Harrington. De hecho, bajo una glaciar en Groenlandia encontraron semillas de Lupinus árticus, dataron su edad por el método del carbono 14, salieron de 5.000 y pico de años y fueron capaces de germinar. También semillas de palmera de pilera en algunas excavaciones arqueológicas, con 300 o 400 años de antigüedad, han germinado, o semillas de lumbo nucífera con 500 años han germinado también. Es decir, que hay varios hallazgos que de alguna manera vienen a avalar la validez de la regla de Harrington. Bueno, entonces, los bancos de semillas, pues un poco la ventaja que tienen es que con una tecnología relativamente sencilla, pues con un congelador y desecantes químicos para perder la humedad de las semillas, con poco coste económico y en un espacio reducido, pues por ejemplo en un tubo de ensayo, en un tubo de vidrio que tenga 4 o 6 centímetros cúbicos, pues podemos meter varios miles de semillas, y cada semilla con su propia dotación genética, puesto que se ha originado a partir de la reproducción sexual. Entonces, bueno, pues tienen la ventaja de que, bueno, pues con unas instalaciones sencillas y bajo coste, se puede conservar un montón de genotipos diferentes. Los bancos de semillas y de plantas silvestres empezaron a funcionar en los años 60, 70 del siglo pasado y copiaron un poco la metodología que ya venía funcionando en los bancos de semillas de especies cultivadas. Entonces, con ligeras modificaciones, se empezaron a hacer bancos de semillas de especies silvestres y tras la publicación de una vez que se elaboró la Estrategia Mundial para la Conservación y el Convenio para la Diversidad Biológica, pues empezaron a surgir bancos de semillas en los jardines botánicos, de tal manera que de los 1.700 jardines botánicos que hay en el mundo, pues unos 700 tienen bancos de semillas en sus instalaciones, que es un recurso indispensable para que los jardines puedan conseguir esos objetivos que hemos visto antes, que figuran en la estrategia de conservación de los jardines botánicos. En España, los jardines botánicos que tienen bancos de germoplasma, que son los jardines que pertenecen a la Asociación Ibero-Macaronésica, hay una docena que tienen bancos de germoplasma, y en el año 2002 fundaron la Red BAG, la Red Española de Bancos de Germoplasma de Plantas Silvestres. Nuestro jardín se incorporó unos años más tarde, en el año 2008, a la Red BAG. Y en la actualidad, bueno, pues en los bancos de la Red BAG conservan muestras de semillas de 6.900 especies distintas, no solamente de España, sino de otros sitios. Y como dato curioso, pues decir que de las 1.223 especies amenazadas incluidas en la lista roja de la flora vascular española, hay pues algo más de la mitad, el 56%, 686 especies, de ellas se conservan semillas en los bancos de la red. Con lo cual, pues los bancos estos de semillas de los jardines botánicos constituyen una herramienta fundamental para la conservación de la diversidad vegetal.
Sin embargo, bueno, pues a pesar de la importancia, tiene algún inconveniente la conservación en jardines, ¿eh? Y bueno, pues el primer inconveniente que tiene es que suelen conservar una muestra reducida de la variabilidad genética, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de una colección de plantas vivas, que incluye unos pocos individuos, pues generalmente en esos individuos no está representada toda la variabilidad genética de la especie. Y además, cuando se trata de individuos, que son, por ejemplo, dos especies del mismo género que se pueden hibridar entre ellas, pues digamos que el cultivarlas en un jardín botánico no nos permite tener garantizada la pureza genética de las semillas que se obtienen y poderlas utilizar luego pues, para conservar en un banco de semillas o para reforzar poblaciones in situ. Y en el caso, por ejemplo, pues de una muestra de semillas que se conserva en un banco, pues normalmente la mayoría, luego vemos cifras concretas, pues en la mayoría de los jardines no se conservan, o en la mayoría de los bancos, no se conservan las 5 poblaciones por especie que se recomiendan. Y además no se prioriza la recolección de estas poblaciones en función de su grado de amenaza, de su aislamiento geográfico o de su variación ecológica. Entonces, bueno, pues este inconveniente pues, es bastante grande. Entonces, bueno, más que decir que un jardín conserva 200 especies, es más justo decir que conserva muestra de la variabilidad genética de esas 200 especies. Y luego otro inconveniente que tienen es la distribución irregular por el mundo. Están mejor representados en los países templados, que son los que tienen mayor nivel de desarrollo, en las zonas tropicales. Por ejemplo, en Europa, con unas 12.000 especies de plantas vasculares, hay 532 jardines botánicos. Y en América del Sur, por ejemplo, pues con 85.000 especies, solamente hay 66 jardines botánicos. Entonces, la flora de las zonas tropicales está mucho peor representada que la flora digamos, de los países templados en los jardines botánicos. En el conjunto de jardines botánicos de todo el mundo, pues se cultivan unas 80.000 especies de plantas vasculares, más o menos la tercera parte de las plantas que existen, y el 10% de esas plantas o de esas especies son esterilonizadas, pues con lo cual digamos que desempeñan un papel muy importante en la conservación de la biodiversidad. Una vez visto un poco el papel general de los jardines botánicos, voy a comentar ahora cuál es la contribución del Jardín de Castilla-La Mancha. El Jardín de Castilla-La Mancha inició su andadura en el año 2003 y fue un proyecto financiado, patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete, la Diputación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Se inauguró en el año 2010 y bueno, pues su originalidad y principal aportación a la red de jardines botánicos españoles es la representación en el mismo de la vegetación de tipo mediterráneo continental, como encinares y salinares albares, que está escasamente representada en la treintena de jardines botánicos pertenecientes a la Asociación Iberoamericanesa de Jardines Botánicos. Y bueno, pues otro aspecto novedoso del mismo es que gran parte de su idea expositiva está basada en la recreación funcional de 40 hábitats autóctonos de Castilla-La Mancha, manejados con criterios paisajistas y ecológicos. De hecho, el año pasado, el jardín, gracias a una gestión especial de su conservador Alejandro Santiago, pues consiguió la acreditación de excelencia ecológica en su manejo. Estos hábitats, la mayoría de ellos están protegidos por las directivas comunitarias europeas y también están protegidos por la administración regional como hábitats de protección especial. Y además muchos de estos hábitats pues, tienen muchas especies vegetales amenazadas, con lo cual con estas colecciones el jardín botánico pretende realizar una labor de sensibilización medioambiental de tal manera que los visitantes del mismo adquieran una conciencia de la importancia que tiene
la conservación y fomento de la biodiversidad. Entonces, bueno, pues para lograr una de las funciones importantes que tiene el jardín, que es la difusión y divulgación del mundo de las plantas, el jardín dispone de colecciones claramente orientadas al logro de ese objetivo, como es un jardín histórico, dividido en 4 partes dedicadas a botánicos castellano-manchegos relevantes de otras épocas. Tiene un invernadero de exhibición de 600 metros cuadrados, con una parte tropical seca, una parte tropical húmeda, tiene también una rosaleda. Y luego, bueno, pues estas colecciones de plantas ornamentales que están distribuidas estratégicamente por toda la superficie del jardín, desde la plaza de entrada hasta la zona de huerta, que es donde se inicia la zona de vegetación natural. Estas colecciones ornamentales, Alejandro las ha ampliado estos últimos años, con una colección de yucas y ágaves resistentes al frío, con una colección de cactáceas también, que son resistentes al frío, palmeras resistentes al frío, como la Bosistoria pilífera, la Brea armata, Sabal-Mino, la Phoenis canariensis, y también, bueno, pues, una zona dedicada a jardines del mundo, con diferentes estilos de jardinería, con plantas con diferentes procedencias geográficas, que es una colección que se ha ubicado donde estaba antes la zona de huerta que se dejó de cultivar. Y también tiene el jardín, para esta finalidad de divulgación y difusión, colecciones de plantas medicinales y una amplia colección sistemática con 10 módulos, donde las plantas se agrupan por parentesco filogenético, de la misma familia o familias afines, por dentro del mismo módulo. Esta colección también está en fase de ampliación actualmente, se terminará de hacer en los próximos años. Bueno, y también, pues para esta labor de difusión y divulgación, hay una serie de plantas ligadas al hombre, plantas en zonas de cultivos, con colecciones de árboles frutales, colecciones de huerta, colecciones de plantas aromáticas, la azafranada, bueno, pues, y obviamente también las colecciones de plantas que hay en las zonas de ecosistemas regionales o en los humedales manchegos también contribuyen a esta función de divulgación y de difusión del mundo de las plantas. Esa labor se completa también con el propio salón de actos y el laboratorio didáctico que está aquí también en la planta baja. El jardín ha recibido estos años unas 10.000 visitas cada año y desde que están las puertas abiertas pues se están logrando cifras de 17.000 visitantes este año, es decir, ha aumentado notoriamente el número de visitantes. Otra función importante del jardín, como todos los jardines botánicos, es la investigación, y la investigación se hace en el Instituto Botánico, que es el edificio que está justo enfrente donde nos encontramos, y que es un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha y que está financiado por la Universidad de Castilla-La Mancha, y bueno, pues que tiene 4 secciones fundamentales, que son las que tenéis ahí: la sección de biología molecular, ecología vegetal, sistemática y endobotánica y de recursos fitogenéticos. Entonces, bueno, pues aquí se hacen programas de investigación en el campo de la botánica, de la biología, de la ecología, y bueno, pues los que son más frecuentes pues son en el campo de la caracterización genética, autoecología de plantas amenazadas, sistemática y taxonomía de plantas vasculares, o ecología germinativa y germinación de semillas. Bueno, y luego para el logro de la finalidad de esa contribución a la conservación, pues el jardín tiene básicamente dos tipos de colecciones. Por un lado, el banco de semillas, y por otro lado, una representación de las comunidades vegetales más características de Castilla-La Mancha, de sus ecosistemas singulares y de las plantas amenazadas más emblemáticas. El banco de semillas pues, inició su andadura en el año 2007 con un proyecto que se llama Creación de un banco de germoplasma de flora silvestre amenazada en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha,
y que lo financió la Consejería de Educación de las Comunidades, y que fue un proyecto muy importante porque permitió poner en marcha el banco y contratar a Alejandro Santiago, que luego ha desempeñado un papel clave en el jardín como conservador del mismo. Las fases del proceso de conservación que se sigue pues son las mismas que en otros jardines botánicos que sabíamos que tenían una experiencia contrastada en conservación de semillas, como era el Jardín Botánico de Córdoba o el Jardín Botánico de Clavijo de Gran Canaria. Y básicamente pues, son esas que tenéis ahí: recolección de las semillas, limpieza, estudio de la viabilidad mediante ensayos de germinación, el desecado con gel de sílice en cámaras herméticas, luego el encapsulado en tubos de vidrio, donde bueno, pues las semillas se separan mediante una capa de algodón del gel de sílice, y luego ya una vez que las cápsulas están cerradas se meten en tubos de vidrio, en tarros de vidrio también con gel de sílice en el fondo, y ya pues se conservan a temperatura de... bueno, hemos ido variando la temperatura, empezamos con -10, teníamos averías en el sitio donde estaban en el verano con un aumento de calor, y ahora estamos normalmente a -5 grados centígrados. La temperatura no es fundamental, lo que es importante para la conservación es que estén bien cerrados los recipientes que contienen las semillas, es decir, asegurar la hermeticidad de los recipientes, puesto que hemos visto que descendiendo el porcentaje de humedad del 10 al 5, ya con eso multiplicamos por 22 la vida de las semillas. Es decir, es más importante que estén los recipientes bien cerrados que no la temperatura en sí propia. En la actualidad, el banco de semillas tiene 1.100 expresiones de semillas recogidas en estado silvestre, pertenecen a 604 especies de 70 familias de plantas, y de esas 604 especies hay 132 especies amenazadas. Hay 47 que están incluidas en la lista roja de toda la ciudad española y 85 que están en el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha. Luego hay 5 o 15 especies que están incluidas en la estrategia de conservación y de uso sostenible de recursos genéticos forestales, 118 especies endémicas ibéricas o iberoafricanas no incluidas en las categorías anteriores. En realidad el número de endémicas ibéricas, como veremos después, es bastante más alto, puesto que hay muchas especies que están en las dos primeras categorías que también son endémicos ibéricos. Luego hay 32 especies que se han recogido para ofertar en el Index Seminum. En el Index Seminum se ofertan 100 especies. Todos los jardines botánicos ofertamos 100 especies, pero las que faltan son de los grupos anteriores. Por ejemplo, endemismos ibéricos que tienen muchas semillas y no están amenazados, pues se ofertan también en el Index Seminum. Y luego, bueno, pues hay 207 especies que se han recogido pues, porque tienen interés potencial diverso, por ejemplo, con interés aromático, pues de hecho tuvimos un proyecto de línea para recogida de especies de las vías aromáticas y medicinales, especies de interés medicinal, especies de interés ornamental, etc. Bueno, he comentado antes que desde el año 2008 el banco pertenece a la red BAC, y en el año 2016 y en el año 2020 se incluyó en otras redes internacionales. Y actualmente el director del jardín, Pablo Fernández, está haciendo gestiones con la Dirección General del Medio Natural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que el jardín y el banco de germoplasma pues, pasen a ser el centro de referencia para la conservación in situ de recursos fitogenéticos en la región nuestra. Algunas de las características del material conservado, bueno, pues aquí tenemos un poco las familias que se han recolectado más. Hay 130 especies de labiadas, 57 de crucíferas, hay 40 de leguminosas y 34 de compuestas. Son las familias que se han recolectado más. Las labiadas, fundamentalmente por ese proyecto de línea para la recolección de labiadas aromáticas y medicinales. Y luego, bueno, pues la frecuencia de algunos grupos objetivos de conservación,
Ya comentaba antes que había 47 especies de la lista roja de flora vascular española y 85 del catálogo nacional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha, 115 de la estrategia de conservación de recursos genéticos forestales, endemismos ibéricos hay 85 y endemismos ibero-norteafricanos 33. Distribución geográfica, aquí ya sale la distribución geográfica general que tiene. El número de endemismos ibéricos aquí sale mayor, pues porque está no solamente los que se han recolectado por ser endemismos ibéricos, sino muchos de los primeros grupos, esos que hemos visto, las de la lista roja o las de la estrategia de recursos genéticos forestales, que también son endemismos ibéricos. Y aquí están un poco los hábitats de recolección, digamos, el número de accesiones que se ha recolectado en los diferentes hábitats. Los tomillares mixtos calcícolas es el hábitat donde con más frecuencia se ha recolectado. Bueno, las semillas del banco han servido para crear gran parte de las colecciones que hay en el jardín botánico. Muchas plantas de las colecciones han salido de las semillas del jardín botánico. Y también han servido para realizar algunos trabajos de conservación in situ, que hemos llevado a cabo en colaboración con las intercomunidades. En concreto, bueno, pues se han hecho trabajos de reforzamiento poblacionales de las especies estas que veis ahí, de Finiprisum, de Copa bética, de Lianthemum polygonoides y de Codicia rupestris. Quizá los más llamativos sean los de Codicia rupestris, donde una población que se hizo en la zona de Villanos con material procedente de la mulata. Fuimos al cabo de 10-12 años y había una población que se había asentado, era una población nueva creada a partir de esa primera reintroducción que se había hecho 10 años antes. Y otras especies con las cuales se ha hecho también conservación in situ, así por ejemplo Sibiritis serrata, en una zona de la Sierra de Benú que rotularon para hacer una balsa de riego, y bueno, pues luego los dueños de la finca, de la bodega, dejaron una zona de almendros para que se restableciera y se puso Sibiritis serrata junto con las plantas integrantes del hábitat que dio resultado. Con Vera sibiritis también, y con el Lianthemum guerreri y Sibiritis camedrifolia, en la zona de Caudete también se han hecho trabajos de reforzamientos promocionales, de conservación in situ. Cifras comparativas y retos de banco germoplasma. Bueno, pues he comentado que había 132 especies de flora amenazada en total, de un total de 604 especies. Eso representa el 22% aproximadamente son especies amenazadas. Y los bancos de la red BAC, el conjunto de los bancos de la red BAC, de las 6.900 especies que tienen 1.711 que tienen algún nivel de protección a nivel nacional o a nivel regional, es decir, el 24%, son cifras muy parecidas. El banco conserva 1.162 accesiones, como he comentado, de 604 especies, por lo que sale una media de 2 accesiones por especie. Entonces, esto dista mucho de las 5 poblaciones por especie que se recomiendan, para que se conserve la variabilidad genética de una especie. Y en el resto de los bancos de Red BAC la problemática es parecida, es decir, de todas las especies que se conservan, pero hay poca variabilidad, hay pocas poblaciones de las distintas especies. Entonces, los próximos objetivos para los próximos años es alcanzar el mínimo de esas 5 accesiones, sobre todo en las especies amenazadas, que se han recolectado 1 o 2, hay otras que se han recolectado más, pues algunas corincias o algunos narcisos, pero la mayoría están poco recolectadas, entonces hay que completar esas 5 accesiones y luego, bueno, pues completar la recolección de especies de la lista roja o de flora vascular, que es en Castilla-La Mancha. Hemos dicho que se habían recolectado unas 47 y han hecho tanto, es decir, que falta también bastante por recolectar. Y luego, pues ampliar la recolección de las especies incluidas en el catálogo regional de especies amenazadas, que he comentado que había 85 y en el catálogo de 400 especies. Es decir, que queda mucho trabajo en el banco de semillas.
Bueno, y luego, bueno, pues el otro tipo de colecciones es la representación de las comunidades vegetales. Esta representación de las comunidades vegetales se ha hecho en dos zonas. Por un lado, en los ecosistemas regionales, que están situados en la parte meridional y en la zona más elevada del jardín, en una superficie aproximadamente de 1,5 hectáreas, y luego en torno a las balsas de riego, lo que son los humedales manchegos, que son también aproximadamente 1,5 hectáreas de superficie, pues ahí se han recreado las comunidades vegetales más representativas de Castilla-La Mancha, intentando mostrar una parte de su diversidad turística. Y se han representado tanto las comunidades boscosas o climáticas, que son las etapas finales en el desarrollo natural de la vegetación, como los matorrales de sustitución. Dentro de las formaciones arbóreas se ha dado especial peso a los encinares y a los sabinares, porque son las formaciones vegetales más representativas del paisaje vegetal de Castilla-La Mancha. Los encinares calcícolas están representados en un módulo, y dentro de ese módulo tienen más representación lo que son los encinares mesomediterráneos manchegos, porque son los que, digamos, ocupan extensas superficies en toda la provincia de Albacete, la provincia de Cuenca, gran parte de la provincia de Guadalajara y también la parte occidental de la provincia de Ciudad Real y la parte occidental de Toledo. Son encinares que están por debajo de 950 metros de altitud, en sustratos calizos o margosos, en zonas que tienen hondroclimas secos, con precipitaciones entre 350 y 550 milímetros, y entonces, bueno, pues son, digamos, el paisaje vegetal más representativo de muchas zonas de La Mancha. Entonces, para su recreación, pues aparte de las encinas y las retamas y las coscojas, pues han incluido también el espino negro, el invierno, el lutisco, el jazmín, el tordisco, bueno, pues varias especies de tomillo, especies de sideritis, en fin, una muestra de lo que son estos encinares. Hay también una representación en el módulo este de los encinares béticos, tanto los meso como los supramediterráneos, como los encinares celtibérico-alcarreños con sabina albar y con pino en otro módulo se han representado los encinares con piruétanos y los alcornocales típicos de la parte occidental de la provincia de Toledo y de Ciudad Real. Los encinares y alcornocales que hay en gran parte de Sierra Morena y de los montes de Toledo. Los encinares con piruétanos están en la parte más elevada del módulo, en la parte de la encina y el pirurubiana, pues se han puesto muchas especies que son características de las etapas climáticas y subclimáticas de estos encinares, pero dando más peso a aquellas especies que toleran bueno, pues, suelos ricos en bases, dado un poco el sustrato calizo predominante en el jardín, que se ha dado mucho peso a especies como el aviérnago, el madroño, el brillo, el espino negro, el agavierno, y bueno, pues especies también pues, como las retamas, las esparragueras, los jazmines y demás. Se han intentado también poner jaras en los claros, pero un poco la instalación de las jaras ha sido problemática por el sustrato calizo del jardín. Y luego en la parte más baja del módulo se han representado los alcornocales. Los alcornocales y las encinares, la ecología parece que es similar, pero no. El alcornoque es un árbol mucho más exigente. Normalmente la encina puede vivir en suelos, en todo tipo de suelos, mientras el alcornoque es estrictamente silvícola, con lo cual para que sobreviva aquí en el jardín ha habido que regarlo, periódicamente dejándolo, tiene que regar con platos, pero además es una especie exige más calor, el frío le va peor, con lo cual el clima del Albacete tampoco le va muy bien, y entonces la instalación, digamos, de los alcornoques o el mantenimiento de los alcornoques es más problemático. Entonces, para recrear el hábitat de los alcornocales lo que se ha hecho es poner más proporción de madroños, de viérnagos y durillos, y luego se han incluido algunas especies típicas, como el mixto, el Adenocarpus telonensis o la Civilea.
Los sabinares albares es otra de las formaciones que está muy bien representada en el jardín. Se han representado 4 variantes de sabinar albar, dando más peso a los sabinares albares de parameras, porque son los que están más extendidos en la región. Estos sabinares ocupan situaciones expuestas de paramera caliza, con poco suelo, precipitaciones escasas, entre 350 y 550 milímetros anuales. Parameras son sitios desabrigados, expuestos al viento y con unas condiciones climáticas muy adversas. Entonces, bueno, pues en estas parameras también hay inviernos muy rigurosos y son zonas de acusada continentalidad. Entonces, aunque la sabina albar es una de las especies más duras y más espartanas del elenco forestal ibérico, las condiciones ambientales tan adversas que tienen que soportar hace que sean formaciones muy abiertas, con poca cobertura, entre 20, 30, 40% de cobertura vegetal y de poca talla, entonces entre 5, 10, 12 metros. Entonces son bosques muy abiertos, pero de una gran originalidad y estética y de los más genuinos de la mitad oriental de la península ibérica, donde debieron ocupar grandes extensiones en los periodos glaciares del Cuaternario, o sea, con posterioridad a la última glaciación. Entonces, estos sabinares de parameras están muy extendidos en la Serranía Baja de Cuenca, entre 1000 y 1300 metros, en la zona de Buenas de la Sierra, la Cierva, Tierra Muerta, toda esa zona, y luego en la provincia de Guadalajara hay una comarca que se llama las Parameras de Molina de Aragón, la zona de Maranchón, Segas, Torremocha del Pinar, en fin, toda esa zona. Entonces, bueno, pues por su carácter de vegetación potencial en estaciones tan hostiles, la fragilidad de los suelos esqueléticos en los que se asienta y su regeneración natural difícil, pues los sabinares albares son hábitat prioritario en la directiva hábitat. Son condiciones muy importantes. Aquí, para recrear los sabinares albares de parameras, entre las sabinas dispersas se ha puesto un tapiz herbáceo de brachipodium y de dactylis, y luego se han puesto una serie de alcorques, de tal manera que en el conjunto de los alcorques están representadas las 30 o 40 especies típicas de estos sabinares de parameras. Pues el cojín de monja, el cangrón espinoso, el espino de quintes, el guillomo, el endrino, varias especies de sideritis, la artemisia soana, en fin, todas las especies más emblemáticas. Se ha representado también los sabinares termófilos, que, bueno, pues aquí, por ejemplo, están por la zona del Campo de Montiel y luego en la zona de Lectur, y toda esa zona, y luego, bueno, pues los sabinares higrófilos, que también tienen una buena representación en zonas del Alto Tajo y de la Serranía. Otro hábitat que se ha representado han sido los bosques mixtos caducifolios, y estos, en concreto, se han representado los bosques del Alto Tajo de la Serranía de Cuenca, que están sobre calizas y dolomías. Estos son bosques dominados por especies caducifolias mesófilas, con la excepción del tejo y del acebo, y bueno, pues aparecen en enclaves umbrosos muy favorecidos, en zonas del piso supra-submediterráneo, en sitios que tienen ondoclima húmedo, es decir, son sitios que llueve mucho. Entonces, bueno, pues este tipo de bosques son refugio de especies eurosiberianas que están presentes en la región con carácter relíptico y que, bueno, pues parece ser que sus dominios actuales en las hoces y barrancos que ocupan los ocuparon digamos, con posterioridad a la última glaciación durante el periodo atlántico, hace entre 4.500 y 3.500 años, que fue un periodo caracterizado por una bondad climática, de mejores precipitaciones y temperaturas más altas. Entonces permanecen acantonados ahí, y son tanto bosques que son muy sensibles al cambio climático, con lo cual están protegidos por la directiva hábitat también. Las especies arbustivas, los boliteros, los rosilleros, las madreselvas, varias especies de rosa, el quejigo, el endrino, el majuelo, en fin, y también los matorrales típicos, y también una veintena de especies herbáceas vivaces. Ahí se ve el Heracleum spondylium, las prímulas, los Delphinium fisum, el Geranium sanguíneo, el ligoro, el
Ligusticum, los Caedophilum, es decir, un bloque de especies representativas de este tipo de bosques. Este es el aspecto otoñal que tienen, y bueno, pues aquí se ven una de las especies que ha logrado recrear y poner ahí Alejandro, que es en la parte izquierda, inferior, es el bonetero de hoja ancha, que a partir de material que recogimos en la torta de la Espaleruela, en Cuenca, pues logramos criar plantas y ya este año han producido bastantes semillas. Es decir, que ya de alguna manera, cuando una planta produce semillas abundantes y tal, pues es señal que se ha adaptado para vivir en el sitio ese. Los pinares también están representados, y bueno, que están representados fundamentalmente pinares de pino carrasco, de piñonero y de pino loricio. Los de pino carrasco, bueno, pues la región está fundamentalmente en la comarca de Lille y en las zonas limítrofes de la comarca de Segura, y luego, bueno, pues ahí también en algunas caídas al Cúcar hay buenos pinares de carrasco, y aquí, bueno, pues en las dos diapositivas de arriba se ven los pinares que hay en la zona de las vertientes al Cúcar, enfrente de Casadevés, en el embalse del Molinar, en la parte derecha del Cúcar, pues hay ahí una penetración de especies típicas de la subprovincia catalán-valenciana, concretamente del sector secarense, y debajo del pino carrasco pues aparecen ahí el fresno de flor, la jara de Creta, aparece el brezo de flor de invierno, la multiflora, la coronilla de Fleire, el Peluculum promontricum, endemismos como el Phlomis crinita, y luego, bueno, pues una serie de especies como el romero, el lentisco, el alavierno y demás. También están representados en la parte inferior izquierda los pinares de piñonero, que bueno, pues aquí en la región están especialmente bien representados en la zona de la Manchuela, y en las caídas al Júcar cuando atraviesa esta comarca. Normalmente están en suelos arenosos, tanto en dunas como en los bancos arenosos aluviales de algunos ríos, y aquí, bueno, pues junto al pino piñonero pues se han representado pues especies como la coscoja, el pisco, el espino negro, el alavierno, pues la retama, la liaga, y varias especies de tomillos y de flores. Y luego en la parte inferior derecha están representados los pinares de pino laricio, que en la región aparecen en ambientes mediterráneos, en zonas frías y continentales, entre 1000 y 1300 metros de altitud, normalmente en sitios que llueve bastante, más de 600 litros, y con tormentas estivales que posibilitan la supervivencia de los regenerados. Y entonces, bueno, pues aquí hay en la Sierra de Cuenca, en el Alto Tajo, en la Sierra de Alcaraz. Aquí el cortejo florístico que se ha incluido es lo que llevan en la Sierra de Cuenca: el boj, morionera, millomo, espino cebral, cornejo, y algunas otras especies típicas. Además de las formaciones arbóreas, también se han representado matorrales, y dentro de los matorrales, pues algunos de los que ocupan bastante extensión en el paisaje castellano-manchego, como la mancha de uso extremadurrense, conocido también como maquia en el léxico de la ecología vegetal, que es un matorral arbustivo denso, con estrato superior de gran diversidad, que se desarrolla en umbrías con el clima subhúmedo, en suelos bien conservados de naturaleza silícea, en la parte occidental de la provincia de Toledo y de Ciudad Real, en ambiente de encinares con piruétanos o de alcornocales. Es un matorral que por su nivel evolutivo subclimático, valor paisajístico, protección eficaz del suelo, regulación eficaz de la escorrentía y hábitat de especies faunísticas, que algunas de ellas están amenazadas, como el lince, la jineta, el leoncillo, incluso entre los alcornoques que aparecen entre la maquia, anida también el águila imperial. Pues por todas estas cosas es una formación que está protegida en Castilla-La Mancha al amparo de la Ley de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Naturales del año 1998. Para su recreación, bueno, pues han puesto fundamentalmente madroño, la vierna, rodurillo,
lentisco, corrucabra, alavierno, espino negro, y luego pues varias especies de jaras intercaladas entre las especies anteriores. Bueno, los jarales acidófilos también ocupan grandes extensiones en la región, en la parte occidental de la provincia de Toledo y Ciudad Real, en la zona de Sierra Morena y de los montes de Toledo. Se originan por degradación de encinares, acornocales, quejigales, o una mezcla de una combinación de las especies anteriores. Y bueno, pues estos jarales están generalmente sobre cuarcitas, pizarras, a veces también sobre granitos, y entonces, bueno, pues como consecuencia de incendios recurrentes que les favorecen, puesto que las jaras tienen semillas con latencia física por el fuego, pues rompe la cubierta y entonces proliferan después. Y también como consecuencia de las sustancias alelopáticas que producen las hojas de las jaras, que inhiben la germinación de especies subclimáticas, como pueden ser el madroño, el aviérnago, el alavierno, el lentisco. Entonces eso hace que los jarales se autoperpetúen en un fenómeno que se conoce como autosucesión, y impiden que otras especies se establezcan en su dominio. Aquí, para recrear los jarales, se trajeron 2 camiones de sustrato específico, concretamente un camión de pizarras y otro de porcitas de la Sierra del Real, y los primeros años pues fueron muy bien, todas las especies que se pusieron, la jara delgada donde se ve por ahí, el Cistus crispus, el Cistus oculiformis, todas esas fueron bastante bien, pero a medida que fueron pasando los años, pues el agua de riego tiene un pH muy alto en carbonatos, gran cantidad de carbonatos, determinó que se empezaran a morir las jaras. Y actualmente pues muchas de las especies prácticamente han desaparecido. De jara helada no solamente queda un ejemplar, unos 50 o 60 que había, y de otras especies pues prácticamente 2 o 3 individuos. Todo lo que se ha hecho ha sido irlas cambiando por especies tolerantes que toleran más niveles de carbonatos en el suelo, y que pueden estar también en terreno silíceo. El Cistus albidus está en terreno calizo, en terreno silíceo. El Cistus norteliensis, lo mismo. El Cistus albifolius igual. Pues con el paso del tiempo hemos ido cargando más la mano hacia esas especies de jaras que son indiferentes y gráficas. Bueno, aparte de estas formaciones herbáceas, o sea, de estas formaciones arbóreas y de matorrales importantes, dentro de lo que son los ecosistemas singulares, se incluyen una serie de formaciones, generalmente de matorral o herbáceas vivaces, que están protegidas al amparo de las directivas comunitarias europeas o de las directivas regionales bajo la figura de hábitats de protección especial. Entonces, bueno, pues también hay una buena representación en el jardín de esos ecosistemas singulares. Aquí, bueno, tenemos en esta foto las garrigas termófilas. Las garrigas son unos matorrales arbustivos densos, con predominio de coscoja, romero y enebro de la miera, que normalmente están en zonas del piso mesomediterráneo, por debajo de 1000 metros de altitud, sobre sustratos calizos o microclimas semiáridos o secos, y normalmente se originan por degradación de pinares xerófilos o de bosques esclerófilos. Entonces, bueno, pues de los muchos tipos de garrigas existentes, aquí se ha recreado en el jardín una garriga termófila, en concreto la que existe en la Sierra de Adenuj, en Tobarra, porque es el hábitat de una especie amenazada, el Sideritis serrata, que se ve en la foto inferior izquierda, y bueno, pues se ha recreado el hábitat del Sideritis serrata, que es una planta en peligro de extinción, con plan de recuperación en Castilla-La Mancha, y aquí, bueno, pues con el Sideritis pues han puesto pues las especies típicas de su hábitat, pues coscoja, romeros, enebros, espinos negros, alaviernos, lentiscos, efedras, retamas, flomolinitis, clinita, esparragueras, varias especies de lino y demás. Otro hábitat de protección especial son los matorrales espinosos caducifolios. Son también matorrales arbustivos, densos, con estrato superior de gran diversidad, que
que colonizan suelos profundos, laderas de umbría o fondos de valle, en el ámbito de pinares de laricio o silvestre, quejigares, rebollares o bosquetes mixtos caducifolios, en zonas que tienen un agroclima húmedo y bueno, pues son frecuentes en zonas del Alto Tajo, Serranía de Cuenca y también en la Sierra de Alcalá. Son matorrales que, aunque no ocupan mucha superficie, tienen un papel ecológico relevante porque en el otoño suministran frutos y bayas a estorninos y zorzales y también pues a muchos mamíferos, desde pequeños roedores hasta ungulados, y todos ellos contribuyen a su dispersión. Además son unos matorrales que tienen una floración muy llamativa en primavera y una colorista fructificación otoñal, con lo cual constituyen también un elemento singular del paisaje. Y entonces, bueno, pues se han recreado también con una veintena de especies, varias especies de rosas, madreselvas, boniteros, que se ve por ahí algunos de la imagen, los grosilleros, los endrinos, majuelos, morrioneras, mundillos y demás. Las estepas yesosas, pues tienen otro hábitat estos especiales. Las estepas yesosas constituyen un medio ecológico muy limitante para la vida vegetal por la elevada aridez edáfica y especial concentración de sulfatos en el suelo, que determinan pues, un elevado grado de adaptación y aparición de endemismos entre los componentes que las habitan. Es un hábitat que es prioritario para la Directiva Hábitat. España es el lugar en Europa que más proporción tiene de estepas yesosas. El 7% de las estepas yesosas europeas están en España. Totalizan en total unos 3,5 millones de hectáreas. Y el hábitat oriental de la península ibérica es donde más hay, concretamente en la cuenca del Ebro, en la cuenca del Tajo y luego también en las sierras litorales de Valencia y Murcia. Aquí en la región, pues en la zona de la Alcarria, en la zona de Huete, Buendía, la zona de la Mesa de Ocaña, o incluso aquí en la provincia de Albacete, en la zona de las Minas, en Illín, pues hay muy buena representación de estas estepas yesosas que están ahora mismo ya declaradas como zonas especiales de conservación, precisamente para conservar la flora que recogen estas estepas. Y aquí en el jardín lo que se ha recreado ha sido el hábitat de una especie amenazada, de forma similar a como hemos visto antes con el guardo de la Pretobaga, el Sigiritis agata, pues aquí se ha recreado el hábitat del pítano, de la vela Pseudociphisus, subespecie de Pseudociphisus, en la zona de la Mesa de Ocaña, acompañándolo con otras especies mixófilas, pues como la Mesófila strutio, la Mesófila bermejoy, el Timius undulatum, la Mesófila, la Brasica repanda, su especie visícola, el Timius oquente, en fin, varias especies mixófilas estrictas, y luego a otras que son que pueden vivir en terrenos calizos o yesosos, pues el romero, la tocha, la retama, la coscoja y demás. Es decir, en general, bueno, pues también un amplio abanico de especies, tratando de recrear un poco la composición florística de la hábitat del pítano. Otro hábitat de protección especial son los matorrales amófilos que se establecen sobre arenas, y aquí se han recreado los que existen en la zona de Caudete, los arenales de Caudete, que están protegidos con la figura de microrreserva, y bueno, pues aquí en estos arenales pues hay algunas especies que están amenazadas, como el Antenum verde, que está en peligro de extinción, o el Sigiritis canebrifolia, que es una especie vulnerable. Y recientemente nuestro Antonio y otros técnicos de la consejería nos trajeron el quincuntral que tienen y se ha puesto también aquí en la zona esta. Y luego, bueno, pues hay endemismos ibéricos, como la Fumanus pídula, el Phlomis crinita, y luego muchas plantas de distribución mediterránea, pues como las artemisias, varias estipas, las imprevino y demás. Los humedales manchegos se han recreado en el jardín en torno a en la zona más baja, en torno a las dos balsas del riego. En la balsa del riego más próxima a la entrada del jardín, pues se han recreado la zona de las tablas de Daimiel,
con diferentes ecosistemas ligados a las tablas de daimiel, como formaciones de masierra, carrizales, las galerías arbóreas también, y luego pues, una serie de lagunillas se han puesto formaciones de espadañas, de juncales, y hay también zonas de talares. Y luego, bueno, pues hay otra parte de esta zona también que se han recreado los enclaves característicos de las zonas endorreicas manchegas, como los albarrinales, que se ven ahí en la parte inferior derecha, las lagunillas salobres o los matorrales amenitróficos. Bueno, y en torno a la otra balsa del Riego, pues se han recreado la vegetación de las lagunas de Ribera, también pues con una serie de formaciones que forman el cinturón hidrófilo de las lagunas, fundamentalmente juncales y masegales. Luego hay galerías arbóreas asociadas a los cursos fluviales, formaciones de dehesas con encinas y sabinas típicas del campo de Montiel, y luego, bueno, pues una colección de matorrales típicos del campo de Montiel. Se ha aprovechado la recreación de los humedales manchegos en el jardín para incluir una colección de variedades aromáticas y medicinales. En La Mancha son muy frecuentes los cultivos de plantas aromáticas como la salvia, el espiego y el lavandil para destilar sus aceites esenciales. Entonces aquí hemos aprovechado que estamos en un jardín botánico para crear una colección de variedades aromáticas y medicinales con la que mostrar la diversidad de endemismos ibéricos que hay pues en algunos géneros de variedades, concretamente el género Sideritis o el género Pinus. Entonces, bueno, pues la colección tiene unas 55 especies actualmente, de las cuales son 27 del género Sideritis, hay 15 especies de tomillos. Se han muerto los tomillos de tuba de corola larga que no se prestan al cultivo, pero persisten muchas otras especies, y luego, bueno, pues hay varias especies de lavándulas, de salvias, de satuleyas, oréganos y demás. Es una colección bastante completa. Y por último, bueno, pues dentro de lo que son los árboles de protección especial, se han recreado también las comunidades rupícolas calcícolas no nitrófilas, pues están protegidas en Castilla-La Mancha, están en el catálogo de hábitats de elementos morfológicos de protección especial, y entonces, bueno, pues se han recreado estas comunidades en la rocalla caliza, en la zona más elevada del módulo en la zona de ecosistema regional. Es una zona que tiene unos 60 metros cuadrados y más o menos actualmente hay unas 60 especies distintas, todas ellas autóctonas de Castilla-La Mancha, y muchas de ellas endémicas ibéricas. Y entre esas endémicas ibéricas hay algunas amenazadas, como el piorno de crucetillas, que es esa que se ve ahí, esas bolas amarillas, o la covincia de Alcaraz, la covincia rupestris. Y luego, bueno, pues hay muchas especies que son espinosas, el porte espinoso almohadillado, como el cojín de monja, el cambrón espinoso, el equinopacto forasieri, o que tienen hábito pulvinular, como el Diphysis fontanesi, o bueno, pues los silenes, saxifraga, silenes de folia, algún lino, como el lino sulfuricosum, muchas especies tapizantes, como las aponergias cimoides, que se ve por ahí de las flores rojas, el Cenastrum gibraltaricum, la Artemisia solana, el Teocrium chamaedris, el Teocrium spachum, y luego salpicadas aparecen ahí pues muchos endemismos ibéricos, como el Flomis crinita, el Antigrino australe, o la Aquileia vulgaris, su especie hispánica. Es una muestra muy amplia de lo que es un poco la diversidad florística de Castilla-La Mancha, y también se ha pretendido un poco mostrar el valor que tienen ciertas especies de la flora autóctona para poder ser utilizadas en rocallas de flora ornamental, como son la armatofila espinosa, la vela espinosa, y todas estas plantas de porte espinoso. Bueno, y con esto pues termina un poco el repaso de las formaciones vegetales más características. Queda mucho o quedan bastantes cosas que se podrían hablar también, pero bueno, un poco pues animo a que veáis en el mes de mayo al jardín, que hagáis un recorrido, que lo veáis mejor, sobre todo.